encontrar o exhibir, en el caso A, una base canónica para R2, para R3 y para R de 2×3 distinta a la base canónica usual que nosotros conocemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos como base? Tienen que ser vectores linealmente independientes que generen todo su espacio en cuestión. Entonces, para R2 basta con que nosotros tomemos dos vectores linealmente independientes, ¿sí? La base canónica es la conocida por los versores fundamentales, el 1, 0 y el 0, 1. En este caso, lo que podemos hacer es usar un conjunto distinto. Por ejemplo, adrede podemos elegir, supongamos, el 5, 7 y el 0, 3, por decir algo. ¿Sí? Fíjense que al elegir los ya triangulados, cumplen con el hecho de ser distintos de la base canónica, ¿sí? Ya sabemos que están, fíjense si lo ponemos en una matriz, ya sabemos que son linealmente independientes y ya nos aseguramos de evitarnos hacer todas las cuentas respectivas al mismo, ¿no? ¿Qué pasa en R3? Bueno, acá podemos hacer una lógica similar, ¿sí? O sea, tomar tres vectores linealmente independientes entre sí, escalonados, ¿sí? Distintos de los canónicos y de vuelta cumplimos con la consigna. Entonces, por ejemplo, supongamos que tomamos el 10, el 3 y el 1, después el 7, o por ejemplo el 0, el 7 y el 2, y 0, 0, 4, por ejemplo. Entonces acá, de vuelta, si ustedes los ponen en una matriz, van a ver que ya están triangulados, o sea que ya cumple la consigna y son distintos de los canónicos sin demasiado inconveniente. ¿Qué pasa en R de 2×3? En este caso estamos hablando del conjunto de matrices de dos filas y tres columnas. Entonces, en el caso de una matriz, lo que se puede hacer es adaptar el método de lo que se hizo con los vectores. Entonces, en este caso, por ejemplo, las filas, lo que se pueden hacer en este caso, las filas de la matriz se pueden poner una a continuación de la otra, escalonadamente. Entonces, ¿cuál es el truco? Esto como para que tengan un tipo, una técnica en estos casos, ¿no? Una matriz de 2×3 sería de la siguiente forma. Fíjense, vamos a hacer que ponemos a los elementos como A11, después tenemos A13 y A12 y A13, A21, A22, A23 y después A31, A32 y A33. Igual, perdón, acá me confundí porque esto es esta fila nueva. Entonces, en este caso, ¿sí? La idea sería ponerlos triangulados, ¿sí? En orden, es decir, imagínense que vamos construyendo las matrices, ¿sí? Con vectores triangulados de esta forma. Fíjense, nosotros necesitamos para la primera fila 3 vectores y para la segunda fila también 3 vectores, ¿sí? Que estén a su vez triangulados. Entonces, supónganse, ¿no? Vamos a tomar. En este caso necesitamos 3, ¿sí? Vectores escalonados para la primera fila y 3 más para la segunda. Es decir, vamos a necesitar 6 matrices. Entonces, hagámonos la idea de que vamos a tener 6 matrices así, ¿sí? Esto puede parecer un poco raro, pero crean, digamos, que este método funciona. Entonces lo cerramos ahí, ¿sí? Entonces fíjense, vamos a ponerlos escalonadamente. Entonces, por ejemplo, tenemos, ¿no? El 10, estoy tomando los de este, ¿no? 3, 1, después tenemos 0, 7, 2 y tenemos 0, 0, 4. Imagínense que ahora elegimos otros que son el de ahí con estos primeros, ¿no? Por ejemplo, el 1, 1, 1, después tenemos el 0, 2, 1 y después tenemos el 0, 0, 1. ¿Qué pasa con los que están después, ¿no? O sea, acá por ejemplo, en estas filas, para ver que están triangulados, fíjense, acá tenemos ningún 0, un 0, dos ceros, entonces acá deberíamos tener 3 ceros, y acá también 3 ceros, y acá también, para continuar con esa triangulación. En el caso de la parte de abajo, ¿sí? De la parte de abajo acá, deberían ser también linealmente independientes, pero podemos elegirlos a discreción. Entonces, por ejemplo, deberíamos tener 0, 0, 1, por ejemplo, 1, 0, 2 y 2, 0, 0. ¿Cómo vamos a hacer ahora para comprobar efectivamente que son linealmente independientes? Entonces, la idea es vamos a poner los vectores, ¿sí? Vamos a armar una matriz grande, ¿sí? De todos los vectores y ponerla en forma siguiente. La idea es colocar, por ejemplo, acá 2×3 hablamos de una matriz, vamos a llevar esto a una matriz de 6×6, digamos, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. La matriz de 6×6 va a tener los elementos siguientes.
La primera fila va a estar hecha por primer vector, o sea, la primera fila de la primera matriz y la segunda fila de la primera matriz. O sea, vamos a tener el 10, el 3, el 1 y el 0, 0, 1. Después vamos a tener la primera fila de la segunda fila de la segunda, o sea, tenemos 0, 7, 2, y acá tenemos 1, 0, 2. Vamos a repetirlo ahora para el resto. ¿Okay? Que fíjense, tenemos matriz 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y respectivamente la triangulación hizo que no se anulara ninguna, con lo cual el conjunto es linealmente independiente y genera todo el espacio de matrices de 2×3. ¿Okay? Bien, vamos ahora con la segunda premisa, que es lo que pide son bases para el conjunto de polinomios de grado 2, de grado 3 y de grado enésimo para cualquier n perteneciente a los naturales. Es decir, acá tenemos que estar abiertos a cualquier opción posible, digamos, de cualquier espacio vectorial de P. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Empecemos, por ejemplo, con el conjunto de los polinomios de grado 2. ¿Sí? En este caso, la base canónica, ¿sí? La base canónica en general se le llama E, pero acá vamos a omitir un poco la nomenclatura porque todavía la cátedra no la usa. Entonces, nada, por la duda no hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la idea acá, por ejemplo, es la siguiente. Esto como base canónica de P2 puede generar cualquier polinomio P perteneciente a P2, dado que un polinomio P se puede escribir con los coeficientes, ¿sí? Con los coeficientes de y la combinación lineal correspondiente nos va a quedar A2 por T al cuadrado, A1 por T, y después acá vamos a tener A sub 0, y esto ya genera todos los polinomios de grado 2 sin problema, siempre y cuando sostengamos los AI pertenecientes a los reales, que es lo que vemos acá. De la misma manera, podemos construir, por ejemplo, en este caso, el polinomio de grado 3. ¿Sí? Pero bueno, por ejemplo, veamos si esta base es linealmente independiente, como para extender ese resultado a los polinomios de grado 3. ¿no? Entonces, repasemos la condición para que un conjunto sea linealmente independiente. En este caso, lo que tiene que tener es que la única combinación para que dé el vector nulo es que todos los coeficientes sean nulos. Entonces, vamos a tener en este caso a sub 2 por t cuadrado más a sub 1 por t más a sub 0, esto nos va a dar 0, ¿sí? Y la única forma de hacer esa combinación es que respectivamente a sub 2 nos dé 0, que a sub 1 nos dé 0 y que a sub 0 nos dé 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en el caso del polinomio de grado 3? Los polinomios de grado 3, si extendemos acá la base, vamos a tener lo mismo. ¿Sí? O sea, la base se va a armar, la base canónica, con los parámetros o las variables elevadas a los grados de 3, 2, 1 y la constante, ¿sí? Sin problema. ¿Sí? Entonces, en general, extendamos ese resultado a P sub n, es decir, n es el grado enésimo que ustedes prefieran. ¿Sí? La base canónica va a ser 1, t cuadrado y así sucesivamente hasta el t de mayor orden. Es decir, ¿cuántos elementos tenemos acá? Acá tenemos 1, 2, hasta el elemento n más 1, que es esa base t, en t a la n. ¿Por qué n más 1? Porque se incluye la constante, ¿sí? Como elemento en particular. ¿Sí? Entonces, eso es para que se vea la idea. Vamos a ver ahora el caso de lo último que pide el ejercicio, que es cómo generar la base de C2 como un C espacio vectorial y como un R espacio vectorial. Entonces, acá la idea es, vamos a remitirnos a ejercicios anteriores que hicimos lo mismo, o sea, cómo hacemos para construir C2 con de las dos formas, ¿no? Entonces vamos a hacer C2 en primera medida como R espacio vectorial. Es decir, la idea acá es para que sea un R espacio vectorial, ¿sí? Un R espacio vectorial quiere decir que nosotros en los coeficientes solamente podemos tener números reales. Es decir, vamos a tener, supongamos, la X cantidad de números, ¿sí? Pero la idea acá justamente es que no podemos tener complejos en los constantes. Por tanto, los complejos sí o sí tienen que estar en los componentes de la base. Entonces, ¿qué es C2 para empezar? C2 es un conjunto de pares ordenados, o digamos conjuntos de pares ordenados, está mal dicho, ¿no? Pero sería dos números complejos Z1 y Z2, independientes, pero que es lo que se genera acá. Entonces, Z1, un Z cualquiera, en este caso va a estar dado por A más BI, donde A y B son números reales, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros no podemos tener los coeficientes como números complejos, sí van a tener que estar acá adentro. Entonces, para que sea R espacio vectorial, vamos a tener
los canónicos de los reales, el 1, 0 y el 0, 1. Y después vamos a tener los canónicos, entre comillas, mal llamados así, de los complejos, que son del I0 y el 0i. Entonces, cualquier combinación de estos vectores sí va a generar estos dos números, a más bi y c más di, si lo quieren hacer en z también. Y después, si es un c espacio vectorial, acá digamos, la condición cambia porque sí se admite que los coeficientes sean complejos. Entonces, si se admite que los coeficientes sean complejos, nosotros podemos tener a y b que pertenecen a los complejos. Entonces, un z que sea a más bi se puede generar simple y llanamente con estos dos números. ¿Sí? Entonces, acá la base puede ser con los reales 1, 0 y 0, 1, y cualquier combinación va a ser con esos dos números ahí vistos.